Buenas noches, mi nombre es Daniel Díaz y voy a hablarles un poco acerca de por qué la injusticia es mejor sentirla que cometerla según pues, las lecturas hechas de Sócrates y Platón. Podemos decir que el principal problema filosófico es la posibilidad del conocimiento, como lo hemos visto a lo largo del curso, que es como la posibilidad que existe de que el sujeto interprete su realidad o se acerque a la verdad. eh, digamos que uno de los expositores de este problema filosófico en la búsqueda de la verdad es Sócrates. Es un referente filosófico muy importante, puesto que como todos conocemos en la historia, una pitia, así como una eh, premonición o una interpretación de los dioses que dice que Sócrates es el hombre más sabio entre todos los hombres. ¿Por qué? Porque a la conclusión a la que llega Sócrates luego de que le dicen esto, mm, y que él no lo tomara como con orgullo, con petulancia y quisiera como alrededor de eso obtener poder o riquezas, lo que él hace es emprender como un camino de hablar con los hombres que se consideraban sabios en Atenas y conversar con ellos, a ver si él podía desmentir lo que había dicho el oráculo acerca de su sabiduría, porque él no se consideraba un hombre sabio. La conclusión a la que llega él después de hablar con muchos hombres que, digamos que en la concepción popular del pueblo eran sabios, es que esos hombres creían que sabían muchas cosas y que eran sabios, pero pues no lo eran. Que lo que hacía a Sócrates más sabio en esa medida era que él era consciente de las cosas que desconocía. Digamos que esa dificultad que tenía él eh, para reconocerse sabio, eh, como ese inconformismo con haber encontrado la verdad fue lo que lo llevó a él a establecer como una metodología filosófica que en la actualidad utilizamos, que es como la búsqueda de la verdad mediante como conversaciones lógicas. Lo que hacía Sócrates en ese momento era como que problematizar todas las cosas del cotidiano y generalmente eran diálogos con otras personas en las que él pues con sus preguntas las hacía caer en como en sus errores de lógica para que repensaran las cosas y encontraran como un camino más cerca hacia la verdad. Ya después, pues Platón como que es discípulo de Sócrates, habla de una lucha con un apetito irascible contra los que son las malas doctrinas. Vemos que la búsqueda de la verdad y la sabiduría se asemeja mucho a la búsqueda del bien y de lo que es bueno. Y él dice pues que se debe repudiar con mucha ferocidad y que se debe dirigir ese apetito o búsqueda o deseo o amor por la búsqueda de lo bueno o del bien, de lo bello y de lo justo. Un ejemplo poético de esto es la situación o la escena en la que Sócrates tiene un juicio y él prefiere evitar la retórica o pagarle a un retórico para que lo defienda porque mm, según Sócrates y Platón, la retórica es así como una metodología de los sofistas que más allá de buscar la verdad, lo que busca es embellecer las palabras y convencer a las personas por un camino lingüístico de lo que están pensando. Así esté lejos de la verdad, así vaya más de pronto de la intelectualidad o de la moral. Eh, Él decide defenderse al mismo y ya cuando estaban en la caverna cárcel, a las expectativas de que llegara la nave, un barco que iba a anunciar su muerte, eh, todos los amigos de Sócrates quieren como sacarlo de la cárcel y hacer lo que se escape. Sin embargo, él tiene como una reflexión acerca de las leyes y de lo que significan las leyes en la constitución del Estado que él aprobaba y del Estado que él habitaba y donde tenía sus hijos y unas leyes de las que él estaba de acuerdo, como que escaparse iba en contra de su moral, porque si él pertenecía a ese Estado y estaba de acuerdo con esas leyes, se había defendido esas leyes y había tenido un juicio justo, entre comillas justo, pues él debería seguir sus principios en la búsqueda del conocimiento y la verdad y el bien y pues recibir su pena, que era lo que el Estado en ese momento, pues de una manera muy democrática, que después viene pues a decir este señor Gorgias que, perdón, Aristóteles, que a la final pues la democracia solamente era la opinión de la mayoría de las personas, no necesariamente lo justo.
Pero pues para Sócrates y para Platón en ese momento, como que mantenerse en esa moral era como imperativo en la búsqueda de la verdad y de la sabiduría. Trayéndolo como un poco a la época actual, Ramírez y Daza en el 2017 dicen que Platón eh, como que abrió las puertas a muchos temas que aún en la actualidad se mantienen vigentes y que pues aunque se puede controvertir mucho, también hay como una especie de posibilidad de generar, más allá de controversia, como un crecimiento y una comparación entre las cosas que pasaban en la época y las que pasan ahora. Les voy a citarlos directamente. Dice, eh, de pronto de los cambios que ellos que creían que Platón podría ayudar a mejorar en la modernidad es que ante el cientificismo reduccionista podíamos pensar en una unidad o coordinación metodológica entre diferentes ciencias. Ante la politización y financiación de los saberes, con miradas a intereses particulares, podríamos pensar mejor en el mecenazgo de libre investigación por amor al conocimiento y por la búsqueda de la verdad. Ante los fideísmos y dogmatismos en el terreno espiritual, podríamos pensar en una incursión mayoritaria en la razón y en la existencia misma de la humanidad. Ante la industrialización masiva y el efecto globalizado, podríamos pensar mejor en un consumo razonado y en atención a las necesidades verdaderas, pensando también un poco en la crisis ambiental que se está viviendo. También habla Platón en su escrito del banquete de tres cosas fundamentales que componen como la psique humana, que serían el pensamiento, el deseo y los sentimientos o las emociones. Entonces, una persona que tiene como un pensamiento racional profundo o que se considera sabio o que ha entrado en el camino de la filosofía, debe tener una coherencia o una congruencia entre lo que siente, lo que desea, lo que piensa y cómo actúa. Entonces, si a una persona le parece justo actuar de una manera y está de acuerdo con las leyes, salirse de ahí para beneficiarse a su persona sería como contradecirse completamente. Lo que hubiera hecho Sócrates si hubiera decidido escaparse cuando sus amigos le dijeron que se escapara. Sería como haber botado todo su pensamiento de todos los años a la basura y haber quedado pues como un exiliado de Atenas y también pues de las leyes y las normas y de toda la filosofía que él había construido hasta el momento. Por esa razón me parece que la justicia es mejor sufrirla que ser partícipe de ella.